Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy, 13 de mayo de 2020, vamos a explorar, a reflexionar juntos sobre tres elementos que fueron importantes para configurar lo que es la mercadotecnia hoy en día, ¿no? Y nos vamos a ir a hacer un poco de historia. Estos tres ejes es el comercio, el transporte y la producción. Hay cinco temas que quisiera abordar de manera somera en esta presentación. En primer lugar, son los orígenes del comercio, acercarnos a lo que es el trueque, el comercio y la creación de la moneda. En segundo lugar, el papel del transporte en la consolidación del comercio. En tercer lugar, un ejemplo de lo que son los bazares y las ciudades de consumo. Abordar después la producción en masa y cómo ésta da lugar a lo que se conoce como sociedad de consumo, para terminar con una reflexión sobre la globalización. Bueno, en primer lugar, los especialistas señalan que los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico. ¿Cuándo fue el Neolítico? Bueno, pues los especialistas nos hablan de que ocurrió, es una etapa en la historia del desarrollo humano que ocurre entre el 12.000 años y 5.000 años antes de Cristo. Es la etapa en la que se crea la agricultura y los seres humanos se establecen y dejan de ser nómadas, por ejemplo, ¿no? Aquí hubo un desarrollo tecnológico importante que permitió a los seres humanos asentarse. Son los primeros orígenes del comercio. En este desarrollo del comercio también es muy importante el papel del trueque, por ejemplo. El trueque se considera o se conceptualiza, se define como el intercambio de objetos o de servicios, por ejemplo, por otros servicios o por otros objetos. No hay una intermediación de dinero, y esta es una práctica ancestral que también ocurre en muchas comunidades. Sabrán, por ejemplo, ustedes que muchos médicos en los pueblos, en vez de que les paguen dinero, pues los pobladores les llevan gallinas, huevos, etcétera, ¿no? Es una costumbre o una manera de intercambiar productos también que ha recobrado cierta importancia en movimientos actuales que tratan de disminuir, digamos, el consumo. Otro elemento importante que tiene que ver con el establecimiento de la mercadotecnia es la introducción de la moneda. La moneda facilitó el comercio, facilita el comercio. ¿Por qué? Bueno, pues porque se convierte en un medio que acuerda a una comunidad para intercambiar mercancías y bienes. Se ha dicho, por ejemplo, que la sal se convirtió en un medio de intercambio importante en la antigüedad porque era muy preciada. La sal era importante porque permitía conservar los alimentos, por ejemplo. Bueno, estas son historias que se conocen, pues, bueno, pues habría que documentarnos más sobre ellas. Los especialistas señalan que fueron los romanos quienes empezaron a acuñar las primeras monedas para facilitar y consolidar el comercio. Hoy en día, pues tenemos desde tarjetas de crédito, intercambios electrónicos y lo que hoy conocemos como Bitcoin y o monedas digitales de diferentes naturalezas. Otro elemento fundamental en el comercio fue el transporte transatlántico y una nueva ola de innovaciones. Primero, pues las travesías eran bastante rudimentarias. Si recuerdan ustedes los libros de historia, nos hablaban de que los fenicios fueron las primeras civilizaciones en impulsar el comercio a través de vías marítimas, ¿no? En el siglo XIX, las travesías marítimas se hacían a través de barcos de vela, lo cual era sumamente peligroso, por ejemplo, y lento. Con la revolución industrial se crea el barco de vapor y otras innovaciones que vienen a revolucionar también el transporte. O sea, esta innovación impacta de manera muy importante el transporte. De ahí la importancia, por ejemplo, de la revolución industrial, porque el acceso a un transporte más barato, más eficiente, más rápido, pues también revitalizan y consolidan el comercio. Un ejemplo importante de comercio a nivel mundial, bueno,
que hoy en día todavía es un lugar sumamente interesante para conocer, para acceder, para observar, es el Bazar de Turquía. Este Bazar de Turquía, y aquí entro a un ejemplo específico de una ciudad de consumo, digamos, se creó en el siglo XV. Turquía es un país que está situado, digamos, en la intermediación entre Oriente y Occidente y que fue, digamos, atravesado por muchas civilizaciones que comerciaban. Entonces, en Estambul se crea lo que se conoce como el Gran Bazar de Estambul, que es una de las grandes, digamos, de los grandes sitios visitados por el comercio en la actualidad, bueno, a excepción de esta pandemia, ¿no? Es un comercio enorme, eh, es uno de los mercados más grandes y viejos del mundo, donde van a encontrar ustedes una diversidad de mercancías impresionante, ¿no? Desde artesanías hasta productos más sofisticados. Se dice que este mercado tiene al menos 50 calles, más de 4,000 tiendas y bueno, entre 250 y 400,000 visitantes diarios, muchísimos turistas. Ustedes pasean por sus diferentes callejones y los dueños de las tiendas te hablan a ti como turista en el idioma que tú hablas, escuchan y son capaces de atraer al consumidor de esta manera, ¿no? Entonces han generado también habilidades extraordinarias como vendedores, ¿no? Este es uno de los ejemplos más sólidos de un comercio que viene también desde hace muchos años, ¿no? Más de 5 siglos. Fue abierto en 1491 y pueden ustedes encontrar maravillas en este bazar de Estambul, ¿no? Fue construido, se dice, bajo las órdenes del sultán Mehmed el Conquistador, ¿no? Y venden desde oro, artesanías diversas, textiles de muchas partes del mundo y es un vestigio de lo que fue el comercio a finales del siglo XV en adelante. Esta es otra vista de este gran bazar, ¿no? Donde encontrarás, como les digo, desde ropa, artesanía en madera, documento, bienes modernos, entre otras cosas, ¿no? Otro de los cambios importantes, regreso a la parte de la revolución industrial a principios del siglo XX, que tiene que ver con la mercadotecnia, es la masificación del consumo. Con la creación de la línea de producción en cadena, con la cadena de producción, por ejemplo, Fordista, cuando tenemos el inicio de la administración con Taylor, por ejemplo, con las aportaciones que hace Ford a la producción en masa, bueno, pues tenemos que las empresas son capaces de hacer una producción masiva. Pero para que hubiera una masificación del consumo, además de esta producción en masa, pues tendría que haber un consumo en masa y este consumo en masa, digamos, se consolidó por una cuestión muy importante, que fue el salario mínimo de $5, que fue un acuerdo entre el presidente Roosevelt y el propio Henry Ford. A sus trabajadores se les pagaba este salario mínimo, entonces los coches Ford pudieron ser comprados por estos trabajadores, por ejemplo. Y esta época, esta innovación también en términos de la producción de las compañías, inaugura una época en donde la sociedad tiene el dinero para convertirse en consumidora. Tiene un salario que le permite estar consumiendo de manera constante y entonces, digamos, este consumo en masa se consolida. Es un hito importante también que acompaña los cambios de principios del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, pues a pesar de que es un evento catastrófico, impulsa también el consumo porque demanda muchos bienes a las empresas. Después de la crisis de 1929, después de la Primera Guerra Mundial, perdón, y la crisis de 1929, estos sistemas de producción y consumo se consolidan. Finalmente tenemos la llegada de la globalización que a ustedes les ha tocado vivir, en donde estamos viendo de manera constante
cómo la producción y el consumo se da a nivel mundial, ¿no? Tenemos compañías que están en todos los rincones del mundo a través de sus productos, por ejemplo, pero también tenemos compañías que desarrollan partes del producto en un país, los mandan a otro y en ese otro se ensamblan. Un ejemplo de ello, pues son todas las maquiladoras que tenemos en el norte del país, por ejemplo. La Coca-Cola se consume en los rincones más alejados de muchas de los países del orbe, y esto es muestra de la globalización también. La globalización con la intensificación del transporte, por ejemplo, y también de las comunicaciones, posteriormente con la creación y accesibilidad de las tecnologías de la información y comunicación, pues llevan el consumo a niveles nunca antes vistos, ¿no? Y este nivel de consumo también representa muchos problemas en la actualidad, ¿no? Problemas en términos de cambio climático, de exceso de basura, etcétera. Sin embargo, ahorita estamos en un momento que podríamos llamarlo un punto de quiebre. ¿Por qué un punto de quiebre? Bueno, pues porque nos enfrentamos a nuevas amenazas que parecen, van a impactar, están impactando en este momento los patrones de consumo. Vemos como esta pandemia está llegando a todos lados y es muy difícil detenerla, pero esto ha impactado también la forma en que se compra, la forma en que se llega a los consumidores y también nuestra realidad, la realidad de las empresas, y va a generar, digamos, muchos retos para la supervivencia de las empresas, pero también muchas oportunidades en términos del mercado, ¿no? Yo dejaría esta introducción hasta aquí. Creo que nos toca ahora reflexionar sobre aquellos aspectos eh, que nos lleva o que nos trae precisamente estos cambios en el entorno en este momento. Bueno, esta presentación toma como referencias las que ustedes pueden ver en su pantalla. Hay muchas otras también que debemos de considerar y los invitaría ahora a explorar el origen de la mercadotecnia y hacer la actividad que tenemos diseñada para el día de hoy, 13 de mayo de 2020. Muchas gracias por su atención.